Queridos colegas del Instituto de Certificación Empresarial de México, me encuentro en el auditorio de ICE México, Ciudad de México, con un extraordinario público el día de hoy. Estamos aquí, más de 200 empresarios listos para ir a transformar la educación del país, ¿sí o no, colegas? Sí. Y estamos con una energía extraordinaria, planeando, conspirando cosas extraordinarias para nuestro país y no queríamos no compartirles lo que estamos viviendo el día de hoy. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando a través de nuestra página de Facebook, bienvenido a todo ICEM Online en nuestras distintas plataformas, y el día de hoy tengo el reto de dictarles una conferencia que los rete a ser mejores como empresarios, como emprendedores y como soñadores. Así que yo le pregunto al público aquí presente, ¿estamos listos, sí o no? ¡Sí! Muy bien, pues, ¿qué vamos a ver el día de hoy? ¿Qué les quiero platicar el día de hoy? Vamos a ver algo que en definitiva creo que es la pieza angular del éxito de cualquier persona en la vida. Yo creo que a estas alturas todos comprendemos que las áreas de dominio de un ser humano están distribuidas entre el saber hacer y saber ser. Creo que en los esfuerzos del saber y el saber hacer, los esfuerzos que existen en estas áreas de dominio son muchísimo más fuertes en materia educativa que los esfuerzos que existen en el saber ser. Es decir, muchas de las problemáticas sociales, no me dejarán mentir, están originadas por la falta de actitudes, hábitos y valores. ¿Qué es el saber ser? El saber ser se describe y se desarrolla y se observa en las personas a través de actitudes, hábitos y valores. A diferencia de lo que se piensa de que el saber ser es un juicio de que es buena persona, es mala persona, no. El saber ser se describe, repito, para que quede claro, a través de actitudes, hábitos y valores. Aquí la pregunta interesante que no nos han enseñado a ciencia cierta es, ¿qué es una actitud? ¿Qué es un hábito? ¿Y qué es un valor? Porque pareciera que de manera intrínseca cuando nosotros nacemos debiéramos saberlo. Incluso de manera inconsciente le exigimos al entorno buenas actitudes, buenos hábitos y buenos valores. Es decir, pensamos que un ser humano de manera natural lo debe de tener, ¿sí o no? Una actitud se supone, pero ¿qué creen? No es cierto. Una actitud, un hábito, un valor no es algo intrínseco, natural o congénito de un ser humano. Los seres humanos no nacen con actitudes, hábitos y valores. Los actitudes, hábitos y valores son aprendizaje. ¿Qué son? Aprendizajes. Aprendizajes, así como cuando aprendiste a sumar y a restar o aprendiste a andar en bicicleta, de esa misma manera son los actitudes, los hábitos y los valores. Por lo tanto, vivimos en una sociedad en donde la concepción de este término, actitudes, hábitos y valores, está muy por encimita, porque solo escuchamos que debemos tenerlos, pero cuando, damas y caballeros, ustedes en la universidad o en la preparatoria nos enseñaron qué es una actitud, qué es un hábito, qué es un valor. Lo máximo que llegábamos era tener una clase de cívica y ética, ¿sí o no? Que tú decías, es la fácil. Yo me acuerdo que era como que esa no la trueno, ¿no? Ya de entrada ahí no había ni ética. Pero, sin embargo, ¿por qué la sociedad tiene problemáticas para el saber estar o el saber convivir? Por falta de actitudes, hábitos y valores. Hoy en día en México, damas y caballeros que nos ven a través de Facebook, no me dejarán mentir. Hoy en México vivimos una crisis y en Latinoamérica vivimos una crisis en términos de desempleo, de pobreza, de inseguridad, de desigualdad, no por lo que sabemos o lo que sabemos hacer, sino por lo que no sabemos ser. Yo comento mucho, una de las noticias más impactantes de los últimos tiempos recientes en México es darnos cuenta cómo un grupo de políticos, y no quiero entrar en controversias, sino describir hechos, cómo un grupo de políticos, delincuentes de cuello blanco, como lo llaman,
pudieron haber saqueado al país de una manera tan grotesca como lo hicieron, por ejemplo, en Pemex. Yo conozco el caso porque, bueno, yo soy de Guanajuato y ahí está la refinería de Salamanca, una de las refinerías más importantes del país. Y cuando estaba todo este rollo del huachicol, que es una situación real en México, se salió en las noticias y todos nos enteramos ahí en Guanajuato cómo por muchos años ordeñaban directamente de la refinería. Había una manguera en donde fluían diariamente cientos de miles de litros de gasolina, se robaban de la refinería por no sé cuántos años. ¿Quién hace eso? ¿Lo hacen personas sin primaria? Lo estaban haciendo los mejores ingenieros del país, que son contratados por una de las transnacionales más importantes del mundo. Y entonces tú te preguntas, Cristian, las crisis sociales que vivimos, las crisis que tenemos, o incluso de manera personal, para no escupir para arriba y proyectarnos, las crisis que yo como persona vivo, muchas veces, y no la mayoría de veces, no son consecuencia de lo que no sabemos y hacemos, sino de las actitudes, hábitos y valores que todavía no aprendemos. Échale un ojo, échale una analizada a tu vida. Y ahorita vamos a definir qué es una actitud, qué es un hábito y qué es un valor. Pero entonces, ¿cómo es que estos grandes funcionarios, tecnócratas, egresados de las mejores universidades, tuvieran los conocimientos para llegar a ese tipo de puestos, pero no tuvieran las actitudes, hábitos y valores? Ahí es donde se corrompe el ser humano, en el saber ser. Porque a veces pensamos que un grado académico es sinónimo de honestidad. No. Pero ahora voy más allá, voy a observar el fenómeno más allá. No me quedo en el juicio y decir, ratas, métenlos al bote. Sí, que se nos metan al bote. Pero voy más allá. ¿Qué está sucediendo? Que en México hay entornos en donde faltan entornos de aprendizaje, donde se enseñen actitudes, hábitos y valores. Ese es el problema de fondo. Ese es el reto de fondo. Las familias no tienen herramientas, no saben cómo enseñarles valores a sus hijos. Nomás les dicen, mijito, el valor del respeto, no agarres cosas. Y bueno, es un intento muy genuino, pero el cerebro lo debe de aprender. Es por eso que toda persona que tiene una familia, yo como padre de familia tengo la responsabilidad de aprenderle a enseñar valores a mis hijos. ¿Sí o no? Pero no puedo enseñar algo que no modelo. Entonces es un círculo vicioso, porque tú puedes decirle a mi hijito, esto es el respeto, esto es el amor, pero si tu hijo no te ve haciéndolo, pero si tu hijo no te vea, te lo puede ver haciéndolo a ti, pero a tu esposo no, a tu esposa no, o a sus hermanos no, o a sus tíos, o a su entorno, porque no solamente aprenden de los papás, aprenden de él. Entonces el entorno, que es lo que llamamos el tejido social, ya está ¿qué? Ya está en decadencia. Entonces cuando hablamos de actitudes, hábitos y valores, no solamente hablamos de un cliché, que es bien fácil poner, pues le hacen falta valores a esa persona. ¡Ay, qué mal está! No, es más profunda la problemática que existe. El día de hoy, damas y caballeros, quiero hablar y quiero presentarles de la actitud, del hábito y del valor que puede cambiarles la vida a ustedes y a sus hijos. ¿Les gustaría, damas y caballeros, que un servidor les mostrara, les expusiera con toda pasión estos 3 puntos, sí o no? Sí. ¿Están dispuestos a aprenderlos y por supuesto accionarlos, sí o no? Sí. Le pregunto a usted que nos está viendo a través de las redes sociales, porque hay muchas actitudes, hábitos y valores y pareciera que todos los tengo que aprender. Sí, hay muchas actitudes, hábitos y valores que vale la pena aprender, pero hoy te voy a hablar de 3 que si tú los adoptas, los abrazas y te obsesionas por tenerlos en tu vida, la abundancia, los resultados, el amor van a venir a ti de manera contundente.
Así como hay otras cosas que te llegan hoy en tu vida de manera contundente y que no quisieras, también son resultado de la falta de actitudes, hábitos y valores. Cuando estas las tengas, vas a ver cómo todo va a crecer. Fíjense que yo soy una persona, y lo digo con mucha humildad, soy una persona muy bendecida por la vida, por Dios. Tengo 29 años, imagínense lo que experimento y siento al poder estar delante de ustedes, que la vida me da la oportunidad de inspirar a más personas y liderar a más personas. Es algo extraordinario. Y yo vivo en esa mecánica cuántica en donde fluyen las cosas, en donde obvio tengo mis retos, mis áreas de oportunidad, mis dificultades, pero vivo feliz, pleno, dándole la cara a todos, luchando día con día en conseguir mis sueños. Pero llego a mi casa a las 7 de la noche, veo a mi familia, los abrazo, los amo, y digo, wow, se puede ser feliz y pleno, porque los demás no pueden. ¿O por qué la mayoría no pueden? Ese es mi sentido de vida. Me siento con un don, con un regalo que el entorno me da para exponérselo a los demás, y eso es lo que quiero hacer el día de hoy. Pero desde una parte sistémica, porque si no nomás son puras buenas intenciones. Échele ganas, sí se puede. Crea en usted, grítele al universo. O sea, está bien. Pero dime cómo. ¿Sí me explico? Porque hoy en día abundan los gurús en internet con millones de reproducciones que se avientan unos speeches, unos poemas que dices, oh, ese cabrón se dice cosas bien bonitas, ¿no? Pero pues están padres las cosas bonitas, pero enséñame cómo lo aprendo. ¿Cómo lo aprendo? Y para aprender requiere alguien que quiera enseñar. Y cuando quieres enseñar, requieres un objetivo de aprendizaje, una ruta de aprendizaje, técnicas instruccionales, instrumentos, o sea, todo el método científico de enseñanza para decir si enseñé, porque si no, pues nomás entretuve. Y la gente va a decir, ¿te gustó? Y la gente va a decir, sí, hasta lloré. Es que pensamos que como lloraste, no, pues sí me llegó. Y está bien que te llegó, pero ¿lo aprendiste? Es que si lo aprendiste, lo aplicas. Si no lo aplicas, aunque digas que lo aprendiste, no lo aprendiste. ¿Estamos listos o no? Sí. Vamos a empezar. El saber ser de un empresario. El ser hoy en día es medido y observado a través de actitudes, hábitos y valores en una determinada tarea. Estos son resultados de aprendizaje adquiridos de manera consciente e inconsciente a través del entorno y nos dan una forma de interacción con él. Las actitudes, hábitos y valores, básicamente, damas y caballeros, de manera conceptual, entendámoslo, es el mecanismo con que respondemos al entorno, interactuamos al entorno, a nivel de reacción consciente o a nivel de reacción inconsciente. ¿Vamos bien hasta ahí? Términos conceptuales. Una manera de conceptualizar el saber ser sería el saber estar, el saber convivir o el saber reaccionar. Muchas veces los retos que nos presenta el entorno no les sacamos provecho porque no sabemos reaccionar, ¿sí o no? Y cuando tenemos que reaccionar con valentía, reaccionamos con miedo. Cuando debemos reaccionar con fe, reaccionamos con ira. ¿Sí me explico? Es cómo reaccionas. Tú vas a reaccionar con lo que hayas aprendido en anteriores situaciones. Muchas veces estamos incapacitados de reaccionar de manera correcta porque no hemos aprendido cómo reaccionar de manera correcta. El éxito o fracaso de un emprendedor o empresario lo determina el conjunto de actitudes, hábitos y valores con los que reacciona el entorno de oportunidad o de adversidad. El día de hoy quiero exponerles y presentarles una actitud, un hábito y un valor que debemos primeramente identificar, posteriormente integrar y por último practicar. ¿Qué es una actitud? La actitud es el aprendizaje del saber ser más fácil de integrar porque es a nivel de reacción. Una actitud es una reacción. De hecho, en la taxonomía de aprendizaje, ¿quiénes de ustedes ya entienden la taxonomía de Bloom de aprendizaje? Alce su mano, por favor. Les voy a explicar. La taxonomía de aprendizaje te mide las 3 áreas de dominio y los niveles de dificultad de cada aprendizaje. Por ejemplo, en el saber hay 6 niveles de aprendizaje. El nivel de conocimiento,
el nivel de comprensión, el nivel de práctica, el nivel de análisis, el nivel de síntesis y el nivel de evaluación. Es decir, todo conocimiento se puede escalar a cualquiera de estos niveles de aprendizaje. Tú puedes conocer algo muy básico a nivel de conocerlo, pero ¿estás de acuerdo que algo lo puedes conocer y no necesariamente comprender, sí o no? Ahí está la diferencia entre un nivel y otro de aprendizaje. Una cosa es comprenderlo y otra cosa es practicarlo, ¿sí o no? Hay un nivel más elevado practicar que comprender. Hay un nivel más elevado cuando hablas de analizar que practicar, ¿sí o no? Y de sintetizar que analizar. Bueno, rápidamente para que entiendan, esto es la taxonomía. Lo que mide el nivel de dificultad de un aprendizaje o de profundidad de un aprendizaje. Cuando hablamos exactamente de una actitud, ahora vámonos al área de dominio del saber ser. Tú lo mides en la taxonomía y en saber ser, lo primero está el aprendizaje del saber ser. Lo más sencillo de aprender es a nivel reacción. ¿Cómo reaccionas al entorno? Después de la reacción viene el nivel de hábito, es decir, de la recurrencia de la reacción, ¿ok? Y el nivel más elevado del saber ser, de un aprendizaje afectivo, el nivel más elevado es la creencia. Ahorita vamos a hablar de eso. Tus creencias son aprendizajes elevados a un nivel taxonómico alto. Es decir, una creencia es un aprendizaje que llevaste a un nivel muy profundo, tan profundo que incide en tu comportamiento y en tus acciones de manera consciente e inconsciente, ¿sí o no? Vamos a ir hablando más de eso porque está muy interesante. Todo esto que le estoy hablando es ciencia andragógica y pedagógica. Bien, ahora, si hablamos que la actitud es una reacción ante el entorno, el hábito es la acción constante ante el entorno. Estamos viendo a nivel conceptual, ahorita vamos a ver ejemplos. ¿Entendemos esto? El hábito es la acción constante ante el entorno. Muchas veces el entorno te va a enseñar algo a través de una acción constante, no solamente de una reacción. El entorno se necesita constancia. Ahora, el valor es una creencia. Es más elevado que una actitud y un hábito. El valor es una creencia. ¿Qué es una creencia? ¿Sí? Hacia el entorno de oportunidades y adversidades. Una creencia, repito, es un aprendizaje elevado a su mayor escala de dificultad. Es por eso que una creencia no se hace de la noche a la mañana. Y es por eso que la mayoría de creencias que nosotros tenemos ni siquiera son propias, sino fueron enseñadas por y heredadas por nuestro entorno. Y las creencias son los aprendizajes más poderosos que influyen, inciden en nuestra vida, porque las crees verdades absolutas. Entonces también las creencias son los aprendizajes más difíciles de desaprender. Y el problema no es que tuviéramos creencias, el problema es que las creencias tienen fecha de caducidad. Escuchen esto que acabo de decir. Las creencias tienen ¿qué? Fecha de caducidad. ¿Qué quiere decir? Cuando tú aprendiste una creencia, en su momento la aprendiste porque era requerida por tu entorno. El problema es que tu entorno cambia, tú cambias y sigues queriéndote relacionar ante el entorno con las mismas creencias de hace 20 años. Entonces tu vida ya no te funciona porque tú sigues creyendo lo que creían tus abuelitos. Y como tus abuelitos eran unos santos, ¿sí o no? Bueno, algunos. Y dicho sea de paso, no es el tema, pero qué importante es aprender a desaprender creencias limitantes. Hay muchas herramientas, una de ellas es la programación neurolingüística. Hoy en día ya es la más antigua, Pues dicen, es que eso ya pasó, ya hay herramientas todavía. Una de las que les recomiendo es la neurobioemoción. La descodificación todavía es más viejita, La neurobioemoción hoy en día es el desaprendizaje genético a través de las emociones. Y es obviamente una ciencia muy nueva
que apenas hay ya varios gurús, varios autores, Eckhart Tolle, Henry Corbera, Thomas R. Hawkins, David R. Hawkins, perdón, que dices tú, wow, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que eres hoy en día es resultado de tus creencias. No es la clase para desaprender, pero quiero que nos quede claro esa parte para los que les quiero enseñar el día de hoy. Quiero enseñarles algo a nivel actitudinal, algo a nivel hábito y algo a nivel valor. Empecemos por la actitud, ¿les parece? El arrepentimiento. Ay, cabrón. Vamos a empezar. A ver, hasta la palabra. A ver, muchachos, les los voy a volver a decir y todos, ¡ay, joles! Para que se dejen sentirlo. Arrepentimiento. Déjenme explicarles por qué esta actitud les puede cambiar la vida hoy mismo. Y no les voy a predicar, pero vamos a hablar de una actitud que posiblemente hayas escuchado solo en misa. Hoy lo quiero hablar de manera conceptual y agarrar el término etimológico de la palabra griega. ¿A qué nos referimos con la palabra arrepentimiento? Cuando te dicen arrepiéntete y siempre te dicen de tus pecados, como si fuera lo único que nos tenemos que arrepentir, ¿no? ¿Qué es el arrepentimiento? Vamos a verlo a través de dos historias. Existen dos tipos de arrepentimiento que se generan después de un acontecimiento en el entorno. Uno te lleva a un aprendizaje y otro te lleva a un entorno mucho más problemático. Déjenme contarles dos historias muy interesantes que sí sacaré de la Biblia, pero son dos historias que normalmente por cultura general conocemos. La primera historia es la historia del hijo pródigo. ¿Han escuchado la historia del hijo pródigo, sí o no? Rápidamente, para el ateo poco espiritual que no fue a catecismo y que no se la sabe, la voy a contar. El hijo pródigo es una parábola que narra Jesucristo a sus discípulos y refiere la historia que existía un hombre que tenía dos hijos, un hombre muy rico, muy adinerado, y tenía dos hijos, ¿no? La historia se centra en los dos hijos, pero principalmente en uno de ellos, porque uno de esos hijos un día decide, ya harto de seguir reglas en su casa, harto de que le pongan normas, harto de no poder hacer lo que quieren. Ya saben, los millennials de hoy, si están escuchando esta historia, hartos de la vida y el entorno, va y le dice a su papá: papá, mira, tenemos mucha lana. Yo siempre te la paso diciendo que yo soy la oveja negra de la familia, que no sé qué. Mira, vamos a acabar con esto de una vez por todas. Dame la parte de que me toca de herencia, o sea, dame mi lana y yo aquí. Se rompió una taza y cada quien para su, más bien se rompió una jerga y cada quien a la. En pocas palabras, eso le propuso el hijo al papá. Dame la lana y yo me voy. El papá, pues ahí la Biblia te lo cuenta más romántico, ¿no? Obviamente está la versión millennial. Y básicamente lo que pasa es que el papá accede y le dice: bueno, no puedo hacer nada contigo, esto es tu herencia, le da una fortuna, y el morro va y se va a vivir la vida loca. Y cuenta que se la pasó. ¿Qué dices, hijo? Porque muchos la quieren vivir y no tienen el papá con lana. Entonces, eso sí, no se pueden salir, se chingan ahí, ¿no? ¿Sí o no? Pues se la dan y se va a vivir la vida loca. Y cuenta la historia que de manera, pasan muchos años y él vive su vida y malgasta su dinero y se lo come, se lo fuma, se lo inyecta, se lo inhala, se lo introduce, se lo saca, se lo vuelve a introducir, y todo lo que pudo hacer con su dinero. Y cuenta la historia que en algún momento el joven pierde toda la herencia que tenía
y empezó una etapa de su vida en donde como mendigo empezaba y lo veían como vagabundo por los pueblos de ese país, ¿no? Y que veían y que decían, mira, allá va el hijo de fulano de tal, mira cómo terminó, y la gente le hacía el fuchi, la gente no lo quería, lo menospreciaban, no lo ayudaban, porque aparte sabían que había sido un ya saben qué, y el cuate empezó a caer, enfermó, estaba en un estado totalmente deplorable, y te narra la historia bíblica te narra un suceso que es altamente impactante, porque te cuenta cómo un día el famoso hijo, en la desesperación, en el colapso de la crisis que estaba viviendo, estaba con mucha hambre, de días sin comer, deshidratado, en depresión, en una situación paupérrima, y dice la historia que se acercó y encontró una granja donde había cerdos comiendo. Y cuenta la historia que él sintió la necesidad, tenía tanta hambre que sintió la necesidad de comerse la comida de los puercos, que era estiércol. O sea, a ese punto lo llevaron sus malas decisiones, sus malas actitudes, exactamente. O sus actitudes, no le digamos malas, porque no quiero caer en el asco. Sus decisiones. Pero fíjense qué dice, cuenta literalmente el verso bíblico. Y sintiendo eso, fíjense, y sintiendo eso, pensó, a ver, o sea, dice, entró en sí. Fíjate, dice, entró en sí y dijo, yo aquí, muriendo de hambre, y en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Y viene la palabra bíblica. Y arrepentido fue y volvió a casa del Padre. La palabra es, y arrepentido fue y volvió a casa de su Padre. Primera historia. Obviamente lo otro ya, si no saben la historia, lean en la Biblia. Hasta aquí llegó la parte que a mí me interesa. Caso de arrepentimiento número 1, caso de arrepentimiento número 2. Se utiliza en español la misma palabra, pero este caso es más conocido todavía. El caso de la traición de Judas. ¿Conocen la historia? Es el traicionero más odiado de la historia. Ahí el código Da Vinci lo quiso rescatar, pero no pudo. No se pudo. Es una creencia de que Judas fue el malo, ¿no? Bueno, nos vamos a meter en eso. El punto es que la historia, pues ustedes saben, narra un poquito para aquel que no conoce a Jesús, y cuando quiera le hablo de él en privado. Resulta que, como saben, Judas era uno de los 12 discípulos de Jesucristo, y pues estaba más que anunciado que lo iba a traicionar. Digo más que anunciado porque incluso los profetas como Daniel y Isaías ya habían profetizado que eso iba a suceder, como toda la vida de Cristo. Los libros escatológicos del Antiguo Testamento describen la muerte, la crucifixión, la vida de Cristo. O sea, es un fenómeno verdaderamente interesante, ¿verdad? De cómo sucedió eso. El punto es que, como saben, Jesucristo en la última cena habla y dice, pues bueno, uno de ustedes me va a entregar, y todos dicen, ¿seré yo, maestro? Y pues todos así como diciendo, híjole, pues sí tenía ganas, ¿no? Porque al último dice, pues el que me besar, y pues se para uno, le da un beso y se va, y le dice Cristo, lo que has de hacer, ve y hazlo pronto, ¿no? Sabiendo que él era el que lo iba a traicionar. Y dicho y hecho va, y dice que por algunas monedas de plata lo traiciona con el ejército romano, lo traiciona, van y aprenden a Jesucristo y le dan la de Dios es Padre. Y cuando Judas dice que se da cuenta, entra en sí, otra vez, fíjense, y se da cuenta de lo que hizo, literalmente dice así el verso bíblico, arrepentido fue y se ahorcó.
A ver. Pongan atención. Cuando entró en sí, arrepentido fue y se ahorcó. Yo cuando le hice dije, a ver, eso, algo no está funcionando aquí. Bueno, ahí les va. Sucede que en los dos acontecimientos en el español se utiliza el mismo término de arrepentimiento, pero cuando te vas a la traducción original griega, no es la misma palabra. En el primer caso, en el caso del hijo pródigo, sucede un arrepentimiento que en su palabra original es metanoia. Y metanoia fue y volvió a la casa de su padre. ¿Qué significa metanoia? Significa cambio de mente, cambio de rumbo. Significa conciencia plena para cambio de actitud. Hubo un cambio de actitud, ¿dónde? En su mente. Por eso el arrepentimiento lo llevó ¿a qué? A la casa de su padre, lo llevó a la solución, porque él sabía que su padre, como era misericordioso, lo iba a perdonar y recibir, ¿sí o no? No fue el mismo caso de Judas. En el caso de Judas la palabra no es metanoia, es metanoietel, muy similar, pero con significados muy distintos. Porque metanoietel significa básicamente remordimiento. O sea, él con remordimiento, con causa, llorando, fue y se ahorcó. Porque lo que sucedió en él no fue un cambio de mente que lo llevara a entender que si Jesús moría por todos, en teoría, pues también moría por su pecado, ¿sí o no? La prueba es que Pedro después lo negó 3 veces y de la misma que lo perdonó. Y hubo quien hizo otras cosas en nombre de Cristo y hubo perdón según el texto bíblico. El caso de Judas tenía salvación, sí, pero en su mente no había una genuina actitud de arrepentimiento. Lo que había era remordimiento. Mis queridos colegas, ¿están disfrutando esta sesión? Espero que sí. Pero quiero anunciarles que el próximo miércoles estaremos de manteles largos porque estaremos iniciando un nuevo programa formativo en tema de liderazgo, las 4 áreas de liderazgo, y quisimos invitar a un coach internacional con un prestigio tremendo y una experiencia tremenda en el área, mi querido Fernando Muñoz. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Hombre, Cristian, un gusto saludarte. Soy en este momento la envidia de todas las fans de la página, dicen, además de directamente de Cristian. Mira, estoy aquí en su zona, estoy aquí donde él, todos los miércoles lo vemos, así que el de manteles largos soy yo, que me hayas invitado, que haya sido de pronto las primeras invitaciones de gente que trabajamos contigo. Así está, el miércoles vamos a estar trabajando muy importante todos los temas de liderazgo, Cristian. Pues bueno, queremos darles este anuncio porque no se lo pueden perder. El próximo miércoles inicia este nuevo programa formativo a cargo del coach Fernando Muñoz. No te lo puedes perder porque vas a adquirir herramientas espectaculares para el liderazgo. Te esperamos el próximo miércoles. ¿Verdad? Ahora, ahí les va para ustedes. ¿Cuántas veces en nuestra vida el entorno nos ha dicho, estás a punto de tragar mierda? Escuchen, es serio. Pues escuchen, pues, es que hablan un montón. Llévenselo. No. Ve a ese punto, al que más te duele, al que más te limita,
al que más le tienes miedo, ese que te tiene dando vueltas como ratoncito en una rueda, eso que no te ha dejado permitir lograr tus sueños, tus objetivos, eso que te impide ir a pedir perdón o perdonar, eso que te impide desarrollar tu potencial al máximo. ¿Cuántas veces de eso solo has sentido remordimiento, pero nunca un genuino arrepentimiento? ¿Cuántas veces no has estado en el punto de ser capaz de decir: hasta aquí, cambio mi rumbo, me arrepiento, cambio mi manera de pensar? Mis actitudes me llevaron hasta aquí, pero aquí me cae el 20. Entiendo conciencia, hay otro camino. Y cuando sucede eso, ya no hay llanto, ya no hay drama, Porque a veces pensamos que cuando estás en crisis, en el colapso, no, ya, juro que ya voy a dejar de comer, ya no más. Y estás y dices: no, ahora sí. Y como es una cuestión sensorial, entonces tú te sientes que ahora sí, sí o no. No es eso. El arrepentimiento es una actitud consciente de aprender a hacerlo de nuevo, pero bien. El arrepentimiento genuino te da paz. El arrepentimiento no genuino te llena de ira, de miedo, de temor, de más remordimiento, de autodestrucción. Qué importante es que el ser humano abrace el arrepentimiento como una actitud diaria en su vida. Hacer un análisis de tu vida y decir: ¿de qué me tengo que arrepentir? O sea, ¿en qué tengo que cambiar mi manera de pensar? Esto. Y es una decisión. Es decir, se acabó esto, regreso. Cambio de rumbo. Y es lo primero que te quiero decir hoy, colega. El proyecto educativo que nosotros representamos o queremos representar exige de nosotros una constante actitud de arrepentimiento. Primero, nosotros como individuos, y después también nosotros como empresarios. Porque muchas veces el ego y el remordimiento falso de lo que todavía no somos nos impiden tomar decisiones estratégicas para nuestra organización. Toma la decisión, pero no con el falso arrepentimiento que estoy seguro todos aquí alguna vez hemos sentido. ¿Sí o no? Cambiemos de mente. El aprendizaje es el camino. No sé cómo. Pues ese es el arrepentimiento venido para empezar. No sé cómo. Aprende. ¿Sabes qué? No sé cómo relacionarme con la gente. No sientes remordimiento. Mejor aprende. Ese es el arrepentimiento genuino. Arrepentimiento. Una actitud que nos va a llevar precisamente a ser quien nacimos para ser. ¿Por qué digo que esta actitud es clave y neurálgica por encima de algunas otras? Porque es donde parte todo. Lo demás te va a llevar a aprender otras actitudes. Pero si no hay una capacidad de autoanalizar de tu entorno, lo que te ha llevado a donde estás y lo que te ha limitado, obviamente hay cosas de las cuales no te tienes que arrepentir. Es que mucha gente dice: yo no me arrepiento de nada. Bueno, entonces eres perfecto. No, es que todo que fluya. No, güey, o sea, es que ese es el problema, no fluye. Hay que tener una actitud de arrepentimiento ante el entorno. ¿Qué tienes que hacer? Haz un análisis ahí profundo, anótalo. Si te cayó el 20, ¿a quién ahorita le cayeron 20? Alce su mano. Anota qué 20 te cayeron y dice: esto ya, sin remordimientos, con decisión. Esto tengo que cambiar en mi vida. ¿Estamos bien? No, hombre, con esas ganas. Yo aquí desgarrándome.
En ambas historias, nada más de manera conceptual para seguir mi bosquejo y recapitular, en ambas historias los protagonistas se arrepienten. Sin embargo, cuando vamos a la etimología de ambas palabras, en los textos griegos originales nos damos cuenta que se utilizan palabras distintas. En una es la palabra metanoia y en otra la palabra original es metanoietel. La traducción directa a esa palabra es cambio de mente y la otra palabra es remordimiento. ¿Con qué actitud asumes tus errores? ¿Qué actitud asumes a tu falta de resultados? ¿Qué actitud reaccionas al negocio que no funcionó, a la dieta que no hiciste, al curso que no terminaste, a la relación que terminaste, al hijo que no educaste, a la acción que no hiciste y que sabías que tenías que hacer? ¿Arrepentimiento genuino o solamente hay remordimientos? El arrepentimiento por remordimiento te lleva a llorar, a jurar, a enojarte, a desbordar emociones. Pero el arrepentimiento por mentalidad te lleva a aprender y cambiar la dirección de tu vida y te lleva a la conciencia. El hábito, vamos a hablar ahora del hábito. El hábito, dijimos, es la acción constante derivado de un arrepentimiento genuino que construye el objetivo deseado. Acuérdate que primero la reacción. Ya me arrepentí, ¿qué sigue, Cristian? Generar hábitos que de manera constante construyan ese cambio de mente que tuviste. Hay una historia que encontré, la verdad no la quiero decir de manera de memoria porque creo que es muy valiosa y la quiero leer, se las quiero leer. Es un cuento que en un libro de cuentos para mis hijas que leemos en las noches, leo cuentos, ¿no? Y este me llamó mucho la atención por la enseñanza y el mensaje que da. ¿Me permiten leérselo, sí o no? Sí. Dice, hubo una vez un troll malvado que tenía el sueño de ser el mayor artista del mundo y planeó robar su talento a pintores, escultores, músicos y poetas. Pero como no encontró la forma, terminó por atrapar y encadenar a su cueva a un anciano mago, obligándolo a transformarle en el mejor de los artistas. Convertido en el más magnífico dibujante, músico y escultor, el troll solo necesitó crear una obra de arte para ganar tal fama que comenzó a recorrer el mundo recibiendo fiestas y homenajes. Tan entretenido estaba celebrando su fama que olvidó su sueño de ser artista y no volvió a crear nada. Sin embargo, años después, durante uno de sus viajes, el troll se enamoró de tal forma que no dudó en crear nuevas obras para dedicárselas a su amada. Pero cuando las mostró ante todos, eran tan mediocres y vulgares que hizo el mayor de los ridículos y el troll se sintió tan avergonzado que nunca más quiso saber de él. El troll, enfurecido, volvió a la cueva para exigir al mago que le devolviera su talento artístico. Pero a pesar de sus intentos, el mago no consiguió nada. Su varita estaba tan polvorienta y seca por falta de uso que apenas quedaba nada mágico en su brillo mágico. Me temo que ha perdido mi don para la magia, malvado troll, y parece que tú has perdido también tu don para las artes, dijo el viejo mago. Mentira, rugió el troll mientras se ponía a dibujar. Mira este dibujo, es magnífico. Pero no lo era. Y así se lo dijo el mago. Y volvió a decírselo cada una de las miles de veces que el furioso troll le mostró un nuevo dibujo, su más reciente escultura o su última melodía. Hasta que un día el anciano mago, sintiéndose ya muy débil, suplicó al troll que lo liberase. Si me liberas, te devolveré tu arte, dijo. El troll sabía que ya no quedaba nada de mágico en aquel hombre y que no devolvería nada, pero sintió lástima y lo dejó libre. Entonces el anciano, sin decir nada, fue recorriendo la cueva con calma, recorriendo
uno a uno los cientos de dibujos que cubrían el suelo. Luego, despacio y en silencio, los fue colocando uno tras otro en la pared, justo en el orden en el que el troll los había pintado. Mientras lo hacía, el troll comenzó a maravillarse, siguiendo los dibujos de lado a lado, al punto de descubrir cómo unos dibujos torpes y vulgares se habían convertido poco a poco en cuadros decentes para terminar mostrándolos. En sus últimos trabajos, magníficas obras de arte insuperables. Contemplando el gran artista en que se había convertido, el troll rompió a llorar de felicidad con tanta emoción y alegría que todo él se convirtió en lágrimas de agua brillante y cristalina, y deseando que todos pudieran disfrutar de aquel arte logrado con tanto esfuerzo, y sabiendo que si dejaba de usar su talento, lo perdería. Viajó por las cuevas y ríos del mundo, modelándola en rocas y creando paisajes más bellos que aún hoy en día se pueden encontrar en todos los rincones de nuestra amada tierra. Algo que me encantó de este cuento, aparte de que a los ruquitos sí le fue muy mal de todos modos, es precisamente cómo el hábito siempre va a desarrollar talento. La acción constante construye grandes maravillas. El hábito es la acción constante. Acción constante. Acción constante. Cuando hoy en día me entrevistan distintos medios, noticieros, revistas y preguntan del éxito que ha tenido el instituto en materia de educación, que ha recibido premios, el instituto mismo, preguntan ¿cuál es? Porque todos te preguntan lo mismo, como si hubiera una varita. ¿Cuál es el secreto? Y yo les digo, acción constante. Cuando yo inicié en esto, damas y caballeros, yo hice un plan de trabajo en donde me comprometí de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche, todos los días y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde, a dedicar esas horas de manera constante a esto. La gente aquí, la gente que trabaja conmigo sabe que nadie tiene derecho a trabajar después de esas horas. De 9 a 7 de la noche con 2 horas de comida. Dices tú, ay, es un horario normal, sí, pero son horas de acción constante. Cuando hay ganas y cuando no hay ganas. Cuando hay motivación y cuando no hay motivación. Cuando hay resultados y cuando no hay resultados. En vacas gordas y en vacas flacas. Acción constante, acción constante. Tengo más de 5 años trabajando de lunes a sábado ese horario y es más que suficiente para construir una empresa de más de 10 millones de dólares. No se ocupa más porque yo el sábado de a las 2 y entre semana después de las 7, mi vida le pertenece a mi familia, a mis hijas, a mi esposa y a mis videojuegos. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo sé que en el otro horario hay una acción constante. No un día sí y un día no. No un día un chorro de horas y el otro día no. No, acción constante, muchachos. ¿Cuál va a ser el éxito como empresario? Que debes de tener la acción constante, porque dentro de ese periodo de acción constante es donde tú encuentras las soluciones a los retos que te presenta tu entorno.
Pero el día que yo cambié mi manera de pensar, o sea, me arrepentí de manera genuina de lo mal administrado que era, de mis hábitos de procrastinar, cuando yo me arrepentí dije, a ver, no, es acción constante. Y el lunes voy a estar a las 9 de la mañana en una junta con todo mi equipo de trabajo evaluando el evento y sé que de 9 a 7, acción constante, acción constante, acción constante. Digan conmigo, acción constante. Sin prisa, pero sin pausa. Digan conmigo, sin prisa, pero sin pausa. Este proyecto requiere acción constante. El proyecto en el que tú estás requiere acción constante. No requiere de emotivas eventualidades. Ay, jole. Los proyectos que no hemos logrado es por emotivas eventualidades. Estoy emocionado, digo, ahora sí. No, ahora sí vas a ver, ahora sí vas a ver. Tenía una amiga que me estaba hace unos días diciendo, no, ahorita vas a ver cómo sí me voy a poner a dieta, me voy a ir a hacer ejercicio. Se acababa de echar 2 platos de pozole. ¿Remordimiento o arrepentimiento? Qué fácil es prometer ponerse a dieta después de 2 platos de pozole. ¿Vamos bien? ¿Cuál es la actitud? Arrepentimiento. El arrepentimiento te debe de llevar a la acción constante. No se nos va el tiempo, vamos bien. Hábito. Híjole, este está espectacular. ¿Cuál es la creencia hacia el entorno que debemos tener? Un valor está sustentado en una creencia y una creencia es un aprendizaje elevado a un nivel taxonómico alto, es decir, un aprendizaje profundo, arraigado que tu mente percibe como realidad. ¿Qué creencia debemos de instalar en nuestra cabeza para que esa acción constante sea constante y perdure? Y la respuesta es, ¿cómo los tengo? Fe en la causa. Repito, ¿cuál es la creencia que debemos de instalarnos en cualquier cosa que estemos haciendo? Repito, es fe en la causa. Explico qué es fe y explico qué es causa. Fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe solamente funciona cuando está instalada a un nivel de creencia. Cuando está instalada a un nivel de concepto, no funciona, porque entonces no incide en ti el comportamiento y la creencia ardiente de decir, tengo fe, sé que va a pasar. Es por eso que todos los grandes maestros iluminados en cualquier etapa espiritual te dicen que la llave es la fe. La fe es un aprendizaje que se llega a través de la autosugestión. Así es como se genera la sinopsis de la fe en nuestra mente, autosugestión. Eso es fe. En la causa, ¿qué causa? Todos los que estamos hoy aquí debemos de alcanzar a voltear a ver a lo que mueve este movimiento, que no son nuestras ambiciones, sino la necesidad del entorno que tiene, de que los seres humanos trasciendan, progresen, sean mejores para vivir en bienestar. Esa es la causa. Si tú no tienes una causa más grande que tus ambiciones, tu fracaso está totalmente a la vuelta de la esquina. Mi causa es más grande que mis ambiciones. Tengo ambiciones, muchas, pero sé que nunca van a ser más grandes que la causa que me tiene aquí hoy con ustedes. La causa me tiene aquí. Y la causa es llevar a un país, a un grupo colectivo, a una mejor calidad de vida. Díganme, ¿esa causa es más grande que mi ambición? Entonces yo tengo fe en mi causa, por lo tanto sé que mi causa me llevará a una acción constante derivada de mi arrepentimiento. Les voy a dar un ejemplo y con esto termino. Hay una historia espectacular en la Biblia. Yo, para mí, creo que es mi favorita, que es la historia de David y Goliat.
¿Conocen la historia de David y Goliat? A ver, alcen la mano, ¿cuántos conocen la historia de David y Goliat? Se las voy a contar como nunca antes nadie se las había contado, o sea, chingón. La historia de David y Goliat, para saberla disfrutar, para poder entenderla, es como tratar de ver episodio 3 de las Guerras de la Galaxia sin haber visto episodio 1, o como ver el regreso del Jedi sin haber visto las 3 primeras. Los que saben de Star Wars saben a lo que me refiero, ¿no? No se puede disfrutar te va a gustar la historia porque está buena, y los efectos y todo, pero para entender la historia de David y Goliat debes de saber históricamente quién representa a Goliat en esa gran pelea que se narra en la Biblia y quién representa a David. Y para empezar les voy a decir quién representa David. David representa una promesa profetizada 2000 años antes de que sucediera ese hecho. ¿Dónde se genera la primera profecía teológica del rey David? Se genera acabado de pasar el suceso en donde Adán y Eva pecan en el huerto, se comen el fruto prohibido y llega la víborita y les dicen, ya la cagaron. Y la cagaron gacho. ¿Se acuerdan, no? De esa historia. Ahí en ese momento, cuando sucede eso, narra la Biblia en Génesis 13, exactamente el capítulo 13, cómo nos llega Dios y les dice, pues efectivamente, mijitos, ya la cagaron. Y pues tengo para todos, ahí te va. Tú, mi estimado Adán, por no saber controlar a tu mujer, pues ahora sí te vas a tener que romper el lomo para ganarte lo que te vas a comer y bla, bla, bla. Tu serpiente, ahora le da también castiga a la serpiente. Le dice la serpiente, serpiente, tú ahora te arrastrarás. Aquí hay un hecho, dicho sea de paso, paréntesis, dato teológico importante y profundo. Anteriormente, las víboras no se arrastraban según la escatología bíblica. De hecho, la Biblia habla, la serpiente antigua era el dragón. El dragón tenía tiene alas. Entonces, el dragón existió, según la historia teológica, anteriormente del pecado original de Eva. Pero cuando Dios lo manda que se arrastre, es cuando la víbora entonces hace un reptil. Anteriormente no, eso es para dato curioso nomás. El punto es que le da para la serpiente, pero a la mujer le dice, tú pues ahora vas a parir a tus hijos con mucho dolor. Bueno, antes de la cesárea, ¿no? Entonces, también duele, pero fíjate, ya ponte serio, serio. Ahí da una profecía. De tu simiente nacerá un hombre, de tu simiente, o sea, de ti, Eva, vendrá un hombre al cual la serpiente herirá en el carcañal, pero él lo herirá en la cabeza. Ahí viene vean la profecía, Génesis 13. Estaban profetizando que a pesar del pecado vendría un hombre que quitaría ese pecado de en medio, y estaba profetizando ¿a quién? A Jesucristo. Y estaba profetizando cómo iba a morir Jesucristo y todo, ¿no? Bueno, ¿qué sucede? ¿Quién era David? Como ustedes saben en la historia de Israel, y si no lo saben, todo el Antiguo Testamento se trata precisamente de esa historia, de cómo tiene que nacer un hombre que sea el Salvador del mundo, y ese Salvador del mundo iba a nacer de un pueblo escogido llamado que era el pueblo de Israel. El pueblo de judío le ha pasado en la historia de todo mundo lo ha querido exterminar o hacer jabón. Siempre les pasan cosas malas a los judíos. Esto es desde antes. Bueno, en ese entonces, cuando estaban en ese merequetengue de que tenía que convertirse en nación, ustedes saben que el pueblo judío fueron esclavos también de los egipcios y todavía no eran una nación hasta que salen de Egipto a la tierra prometida a través de la historia de Moisés que todos saben, ¿sí o no?
Bueno, una de las promesas, de las muchas promesas que se generaron a raíz de la promesa original que ya les expliqué, era que Israel primero se tenía que hacer una nación. Y la promesa es que esa nación iba a ser próspera, buena y que les iba a ir a todo dar. El punto es que para ser nación en esos entonces necesitaban tener un rey. Y los profetas les habían prometido a Israel tener un rey. Pero como los israelitas nunca le atinaron, o sea, les decían, ahí va Moisés al monte que les entregan los 10 mandamientos, pues mientras vas me hago un becerro de oro. O sea, hacían todo lo contrario. O sea, esos cuates vieron, según la historia bíblica, cómo Dios partió el mar en dos, cómo cayó fuego del cielo, les caía alimento del cielo, y era el pueblo más incrédulo, al grado de que cuando llegó el Mesías lo crucificaron. Pero bueno, esa es otra historia. El punto aquí es que llega el momento en que Israel estaba peleando por la tierra prometida y en un contexto de pueblo y era grande. Y en Israel, los israelitas se habían anticipado a elegir un rey. Como no veían por dónde iba a salir el rey, dijo, pues elijamos uno. Y entonces entre ellos hacen un comité de gestión por competencias. Y dicen, ¿quién es el más competente según nosotros para que sea rey? Y ponen a un tipo llamado Saúl, el rey Saúl, que era un cuate, era un héroe de guerra, que medía como 2 metros, estaba bien galán. Narra la Biblia, que era un tipo impresionante. Y dicen, ese que sea nuestro rey. Y lo ungen como rey. Y pues ya tienen rey. Todo el pueblo de Israel dice, ya tenemos rey. Ahora sí ya somos nación. Y entonces en todo ese merequetende hay una pelea contra otro pueblo rival que eran los filisteos. Y los filisteos era un ejército de mercenarios que se dedicaban a saquear a pueblos. Y cuenta entre muchas historias de guerra, sangre y destrucción que habla la Biblia, narra una en donde un ejército filisteo llega a retar al pueblo de Israel. Pero había una peculiaridad en ese ejército. En ese ejército había gigantes. Y entre los gigantes que eran nefilims, que se creía que eran derivados de mezclas de ángeles con humanos, o sea, semidioses, se paró uno enfrente del ejército llamado Goliat. Y cuenta la historia que todos los días les gritaba, ¡eh! ¡Échense a su mejor guerrero! ¿Para qué nos peleamos? Yo y el que gane, un pueblo le sirve al otro. ¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está Jehová? Los retaba, maldiciéndolos. Y dicen que era tan imponente, el tipo medía más de 4 metros de altura, y era afamado por ser sanguinario, que todo mundo temblaba de miedo. Y todos los días, durante 40 días, salía Goliat y retaba y humillaba al ejército de Dios de los ejércitos. Entonces ya había demasiada desesperación en el ejército y todos murmuraban, pues ¿quién va? Pues tú lanzas, no saco, yo le saco, no, pues tú, mira que no, yo así paso, la verdad, me chingué la rodilla ayer. Todos estaban esperando que quién se diera el tiro. Pues el rey, ¿sí o no? Pues es el grande, pero el rey tenía, ¿qué tenía el rey? Y dice que se fue y se escondió en su palacio. Y dice que estaba en crisis. Su popularidad caía en picada de ¿qué hacemos? Entonces manda un comunicado y dice, hey, el que se le enfrente le doy como esposa a mi hija y riquezas. Y manda el comunicado. No, pues nadie se animaba. En eso aparece un joven pastor en la escena llamado David. David, damas y caballeros, ¿qué estaba haciendo ahí? Bíblica, la historia dice que a él lo mandó su papá a mandarle lonche a sus hermanos que estaban en el ejército. Sí, bueno, pues llévale su lonche, mijo, ahí. Pues era un chavito, era un niño de 14, 15 años, 16 años máximo. Entonces llega con los lonches y en eso toca que el Goliat sale y les empieza a gritar y dice, cabrón, ¿y este güey qué? ¿Qué pedo? Nadie le va a decir, así como cuando decimos, ¿quién le va a decir algo? ¿Qué? Y pregunta, ¿qué onda con este incircunciso que se atreve a retar
al ejército del Dios viviente. Y los hermanos empiezan a regañar a David. ¿Tú qué haces aquí? Ya cállate, hombre, tú no seas prudente. Cállate, órale, vete. Y dice, ¿qué hay aquí? Que dice, no, pues que le ganan, le dan de recompensa al hijo de Saúl. Y entonces David pide hablar con Saúl. Dice, yo me le enfrento. ¡Ah! Yo me le enfrento. Y cuenta la historia que va David y llega ante Saúl. Y Saúl lo ve y se empieza a morir de la risa. Dice, ¿y tú qué? Dice, pues yo quiero enfrentar a Goliat y ganar en nombre del rey. Pero ¿cómo? ¿Tú quién eres? Tú ni... le dicen que le intentaron poner hasta la armadura de Saúl y se le caía, no podía, pues era un niño. Pero fíjate las palabras que le dijo al rey. Yo, rey, soy pastor de ovejas. Y si un lobo, un león o cualquier bestia quiere atacar a una de mis ovejitas, yo voy y doy la vida por mis ovejas. Yo no voy a ir en mis fuerzas, yo voy a ir contra él en el nombre de Jehová de los ejércitos. En ese momento dice la Biblia que Saúl sintió un fuego. Y cuenta la historia que al día siguiente salió Goliat y retó. Y literalmente salió el niño de 16 años, se le encaró y lo enfrentó. Ya no grites, aquí está quien peleará contigo. David se empezó a reír y entre risa y risa cuenta la historia que David agarró 3 piedras y con su honda con la que espantaba a los lobos lanzó un proyectil y el proyectil fue a dar al único lugar en donde la armadura de Goliat no lo cubría, que era entre ojo y ojo. Cuenta que la piedra dio exactamente en el lugar donde tenía que dar. Goliat cayó de una. David fue y con su misma espada le cortó la cabeza. Y ese día, el pueblo de Israel conoció al verdadero rey de Israel, el rey David. Esta historia, hay algo impresionante en ella. Yo de hecho doy una conferencia que se llama El poder frente a la fuerza. ¿Quién venció a Goliat? ¿David o la fe en la causa? David conocía la historia. David sabía, él ya había sido ungido como rey de Israel por un profeta llamado Isaí, desde más niño. Él sabía que él era el que tenía que enfrentar a Goliat. Sabía que en sus fuerzas no lo podía derrotar, pero también entendía que la causa detrás de David era mucho más grande que su propia ambición de ser rey. Por lo tanto, cuando tomó las 3 piedras, no tomó 3 piedras porque pensaba atinarle a los 3, sino porque agarró una para Goliat y 2 para sus 2 hermanos que todavía tenía que matar. Toma una piedra y la lanza, y él sabía que su trabajo era la fe de lanzarlo, pero la causa, el trabajo de la causa era llevar la piedra a la frente para derrotar a Goliat. ¿Por qué? Porque de David tendría que nacer Jesucristo. Jesucristo viene del linaje de David. Si David no se convertía en rey, entonces no nacía Jesucristo. Era una serie de situaciones que una causa encadenaba a la otra. Damas y caballeros, ¿qué fuerza guía tu causa? ¿Qué fuerza guía tus proyectiles? ¿Es más grande que tus ambiciones?
descubre la causa que te tiene aquí. Y esa fe te hará ir a derribar gigantes. Actitudes, hábitos y valores. ¿Qué decisión, con qué actitud, con qué hábito, con qué valor vamos a ir a tratar de desarrollar un sistema educativo que cambie la historia del país? Con buenas intenciones no. Necesitamos arrepentimiento genuino, acción constante y fe en nuestra causa. Porque la fe es la que nos va a llevar que cada vez que la acción constante se ponga duro, digas: mi causa es más grande, mi causa guía la piedra, mi causa guía mis decisiones, mi causa me va a llevar a vencer a mis gigantes, a vencer a mis retos. Pero cuando no existe eso extrínseco en tu ser, el camino se vuelve tan difícil como en el caso de Saúl. Saúl tenía miedo porque no había una causa detrás de él, había una eventualidad, una circunstancia, pues a él le cayó, pero no había algo detrás tan fuerte como lo que había en David. Hoy los invito, mis queridos colegas, a que vayamos a hacer lo que tenemos que hacer con fe, con un saber ser, que estemos dispuestos a aprender y a aprender todo lo que no sabemos, todo lo que no hacemos y todo lo que no somos. Somos un gran equipo. Somos más de 400 empresas ya en la red. Hay personas que ya rebasaron más de 150 certificados, 100 certificados emitidos. Personas que han vendido ya cientos de miles de pesos. Ya esto es una realidad. Vamos empezando. Comprometámoslo. Yo les quiero pedir que hagamos 3 compromisos el día de hoy. Con esta invitación cerramos. El primero, ¿qué es lo que nos tenemos que arrepentir para que esta sea la buena? La segunda, ¿qué acción constante nos tenemos que comprometer para que esta sea la buena? Y 3, ¿qué causa tenemos que descubrir que está detrás de nosotros para que esta sea la buena? Llévate esa tarea. Y les aseguro que este día habrá valido la pena. Muchas gracias, colegas. Gracias a todos los que nos miran a través de redes sociales. En verdad que estamos comprometidos con nuestra causa. Sabemos que nuestra causa sobrepasa nuestras ambiciones, pero también sabemos que las ambiciones vendrán por añadidura. ¿Cuál es nuestra causa? Ser realmente un entorno que eleve la calidad de la vida de las personas a través de la educación. Ese es mi sueño, ese es el sueño de la red, ese es el sueño de mi equipo, y los invitamos a que sigan aprendiendo. ¿Qué es ICE México? Una herramienta de educación continua gratuita a través de nuestras redes sociales para que tú vengas y aprendas y seas mejor y te empapes. Y también te quiero invitar a que te retes algún día a estar aquí con todos nosotros. ¿Sí o no que los invitamos? A que se unan a este gran equipo de soñadores, de emprendedores que creemos que a través de la educación podemos cambiar a México. Despidámonos del Facebook con un fuerte aplauso. Nos vemos. Hasta la próxima. Bien. Colegas, ¿están disfrutando esta sesión? Espero que sí, pero quiero anunciarles que el próximo miércoles estaremos de manteles largos porque estaremos iniciando un nuevo programa formativo en tema de liderazgo, las 4 áreas de liderazgo, y quisimos invitar a un coach internacional con un prestigio tremendo y una experiencia tremenda en el área, mi querido Fernando Muñoz. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Hombre, Cristian, un gusto saludarte. Soy en este momento la envidia de todas las fans de la página, dicen, además de directamente de Cristian. Mira, estoy aquí en su zona, estoy aquí
donde él, todos los miércoles lo vemos, así que el de manteles largos soy yo, que me hayas invitado, que haya sido de pronto las primeras invitaciones de gente que trabajamos contigo. Así está, el miércoles vamos a estar trabajando muy importante todos los temas de liderazgo, Cristian. Pues bueno, queremos darles este anuncio porque no se lo pueden perder. El próximo miércoles inicia este nuevo programa formativo a cargo del coach Fernando Muñoz. No te lo puedes perder porque vas a adquirir herramientas espectaculares para el liderazgo. Te esperamos el próximo miércoles.